con otras dependencias del Ejecutivo. Actualmente se tiene con respecto a la Secretaría de Salud y con respecto a la Secretaría del Trabajo, fundamentalmente a través de una serie de convenios en los que también ha participado el sector privado y que busca la reinserción productiva de estos mexicanos. Estamos conscientes de lo que han señalado aquí los dos senadores y el senador, los dos senadores, perdón, de que efectivamente nuestros mexicanos prefieren en este momento seguir su vida en Estados Unidos por razones laborales, por razones educativas y en general por otro tipo de razones, y coincido con el senador Zoe. Tenemos que tener una visión ya de que esta es una sociedad binacional. De ninguna manera podemos exigirle al que se encuentra allá que tenga alguna actitud específica hacia su propio país, ni tampoco podemos ser omisos a lo que hacemos en nuestras propias fronteras. En síntesis, consciente del tiempo que se nos ha asignado, decirles que estamos totalmente de acuerdo en que hay que darle un mayor sentido y mayor fuerza a la coordinación entre las distintas dependencias del gobierno federal. Que por supuesto la gran asignatura pendiente, pero que ya se está intentando incorporar a la solución general, es la reincorporación productiva de los mexicanos. La parte educativa, que tiene que ver mucho y que ustedes acaban de aprobar una iniciativa de ley en este sentido, también ha sido abordado por la Secretaría de Gobernación a través de un esquema de coordinación con una organización norteamericana no gubernamental, pero que maneja todos los datos oficiales de nacimientos. La organización se llama NAPSIS por sus siglas en inglés y permite que en una consulta por la vía electrónica se pueda saber si un niño que ha sido regresado a México por sus padres, porque normalmente son ellos ya habitantes, es decir, nacionales norteamericanos, tiene su acta de nacimiento en Estados Unidos. Entonces, mediante este mecanismo, en breves segundos, se evita el largo y engorroso proceso de la apostille del acta de nacimiento, porque para empezar había que regresar a los Estados Unidos a obtenerla. Entonces, yo diría que estos son los avances que tenemos. Estamos intentando, a través de una relación con 18 bolsas de trabajo que dependen del sector privado, el cruzamiento entre lo que hace la Secretaría del Trabajo, afortunadamente, y lo hace muy bien, en términos de conocer y de informar sobre la disponibilidad de plazas de trabajo. Pero creemos que si el sector privado, como hasta ahorita ha mostrado su voluntad, procede a hacer este intercambio entre capacitados regresados y demandas de empleo, sobre todo en la industria maquiladora, en la industria de manufactura de exportación y desde luego en los servicios, estaríamos dando un paso muy grande. Hasta aquí mis comentarios. Muchas gracias al subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Antes de continuar, saludamos y damos la bienvenida a la senadora Marta Tagle Martínez y a la senadora Lorena Marín Moreno. La participación del Instituto Nacional de Migración en el retorno de connacionales es el siguiente tema que expone el licenciado Ardelio Vargas Fosado, quien tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Con su permiso, señor subsecretario, señora senadora, señores senadores, muchas gracias. De verdad que nos da mucho gusto estar nuevamente aquí en el Senado de la República, donde afortunadamente hemos tenido eco en este tema de migración. Siempre hemos platicado de manera muy abierta y muy franca de los temas. Yo creo que no hay otra forma de resolverlos más que hablando con mucha claridad de los mismos. He escuchado con mucha atención a la señora senadora, a los señores senadores. Yo coincido totalmente que son dos momentos los que tenemos que atender en este grave problema de los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos y los mexicanos que vienen en retorno forzado y en retorno voluntario a México, ¿no? Los momentos efectivamente, valdría la pena meternos mucho al tema de la defensa de sus derechos en los Estados Unidos. Es un tema que es de la frontera hacia arriba y nos toca coordinarnos con la Cancillería, y que sin duda lo tomaremos y haremos nuestra parte, la parte que le corresponde a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración. Sin embargo,
La parte que sí nos toca y que no es menor es la parte de la recepción de los mexicanos que vienen en retorno. Los mexicanos que vienen en retorno forzado y los mexicanos que vienen en retorno voluntario, ¿no? Es todo un tema. Hace 4 años que empezamos a platicar del tema, muchas veces nos abocábamos únicamente a los extranjeros que entraban por frontera sur, y que no es un problema también menor, es un tema delicado. Bueno, transitan por México, calculamos poco más de 500,000 extranjeros de manera irregular buscando llegar hacia los Estados Unidos, ¿no? De los cuales poco más de 200,000 tenemos que atender migratoriamente en México cada año, 203,000 el año pasado para ser más precisos, ¿no? Solamente de las migraciones ordinarias que vienen de Centroamérica, y también de las migraciones extraordinarias que transitan del cono sur del continente hacia el norte, como son efectivamente haitianos, cubanos, indios, asiáticos, africanos, y bueno, una serie de nacionalidades que llegan por la facilidad de algunos países que tienen en sus fronteras y que después deciden transitar hacia el norte del país, y que se vuelven un problema porque hay algunas nacionalidades que ni siquiera consulados tenemos en México, o representación que pueda hacer la identificación de la nacionalidad para poder hacer el retorno asistido, ¿no? Entonces, el caso de los haitianos es todo un tema, pero ese es un tema que lo tocaremos enseguida. La preocupación de los mexicanos que vienen en el retorno, bueno, en 2013 nosotros recibimos 332 mexicanos en retorno forzado. En ese momento estaba llegando a la Administración Pública Federal, y hubo una preocupación desde ese momento por ver qué estábamos haciendo por estos nacionales que venían en retorno, ¿no? Y vimos realmente que el esfuerzo que se hacía era muy poco. Lo único que se les daba era la constancia de repatriación y quizá una llamada telefónica, y se les dejaba ir sin ningún otro apoyo. Entonces, eso fue motivo de preocupación. Nos pidieron hacer un diagnóstico de los mexicanos que llegaban. Hoy podemos decirles que sabemos con mucha precisión quién está llegando, por dónde está llegando, cuántos años estuvo en los Estados Unidos, a qué se dedicó, cuál es su escolaridad. O sea que eso es muy importante por el trabajo de coordinación que hemos hecho con la SEP, y que hemos compartido esta base de datos. O sea, es muy importante saber el universo sobre el que estamos trabajando y en qué condiciones vienen al país, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que más del 80% de los mexicanos venía en algunos niveles hablando y entendiendo el idioma inglés, y con una disponibilidad y una adaptabilidad para el trabajo importante, y bueno, ahí lo que observamos que era un grupo primero vulnerable, y que era un grupo también fácilmente aprovechable en la vida productiva del país. Ahí es donde nace un esquema de coordinación institucional que primero fue una acción en 2014 que se anunció, que es el tema de Somos Mexicanos. Afortunadamente, el año pasado ya se le pudo dar forma de programa, y este programa no es otra cosa más que un esquema de coordinación interinstitucional donde sumamos los esfuerzos de todas las secretarías del gobierno federal para construir lo que es la oferta institucional a la que pueda acceder el mexicano en retorno. Y ahí nos hemos sumado la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto. Es muy importante. O sea, el mexicano que nosotros recibimos de repente dejó familia, dejó bienes en los Estados Unidos, o dejó cosas pendientes que tenemos que atender de manera conjunta. Nosotros recibimos en principio esa preocupación que traen, la registramos y estamos en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través del servicio consular podamos hacer las gestiones que se tengan que realizar en territorio norteamericano. Con la CEP ha sido extraordinaria la comunicación, y hemos avanzado muchísimo con INEA, con Conocer, el poder ayudarles a certificar las habilidades que traen. Ha ayudado a muchos mexicanos para poder colocarse en algunas
en algunas áreas de oportunidad que se han abierto. Con la Secretaría del Trabajo, lo mismo. Ahora estamos batallando por un programa que está parado el recurso, que es el de mexicanos trabajando, repatriados trabajando, pero con ellos hemos trabajado mucho, incluso en la construcción de lo que es la bolsa de trabajo para los mexicanos, que ahora hablaré de eso, con Cedesol, con Zagarpa, con Sedatu, con el DIF, por supuesto, y ahora hemos estado con los gobiernos de los estados. Lo que se propuso con el Somos Mexicanos fue darle orden efectivamente a un programa donde sumáramos primero la oferta institucional que se le podía dar al mexicano en retorno, ¿no? En este caso empezamos con el retorno forzado, sin embargo, nos dimos cuenta que el grupo de mexicanos que venían en retorno voluntario es importante también, y se ha abierto inclusive para ese grupo de mexicanos en retorno voluntario. Se instaló el grupo de coordinación interinstitucional ya como tal. La oferta institucional ya cada una de las dependencias la aportó a este esquema, o sea, sabemos qué programas pueden acceder los mexicanos. Quizá en el ejercicio efectivamente tengamos que ir viendo las reglas de operación para hacerlas más flexibles y que puedan acceder sin ningún problema los mexicanos que así decidan. Pero otra cosa muy importante, la iniciativa privada ha decidido trabajar en este tema también, y así hemos sumado el esfuerzo de organizaciones empresariales importantes, donde lo que hemos hecho ya es construido una base de datos, una gran bolsa de trabajo, donde, bueno, no solamente es la oferta al mexicano en retorno, sino es el acompañamiento. ¿Por qué? Pues cuando ellos quieren acceder a uno de estos trabajos, les hace falta el CURP, les hace falta el certificado de habilidades, les hace falta algún detalle que nosotros tenemos la obligación dentro de este esquema de coordinación de darles el seguimiento. De tal suerte que Somos Mexicanos no es una ventanilla de información, sino es un mecanismo de acompañamiento en la reinserción de los mexicanos, ¿no? Pero bueno, el problema empieza desde que llegan a la frontera. El año pasado fueron 219,000 mexicanos. Afortunadamente ha venido hacia abajo. En 2009 fueron poco más de 600,000 los que retornaron. El año pasado fueron 219,000. Ha venido hacia a la baja, pues, el retorno. Entonces, ahí empieza el problema. Efectivamente vienen sin identidad. La primera identificación que se les da es la constancia de repatriación. Después se les da, más adelante lo vamos a ver, pues se les da el CURP, se les da la asistencia médica, se les da, o sea, en lo inmediato se les puede otorgar inclusive el retorno a sus comunidades de origen, no a sus estados de origen, a sus comunidades de origen. O sea, por esto es importante no perder de vista cuáles son los estados que más mexicanos reciben. ¿Por qué? Porque son los estados que necesitan realmente un presupuesto para poder seguir trabajando con estos grupos. O sea, de repente ellos son los que se hacen cargo del retorno de los mexicanos a sus comunidades de origen. Y tiene un propósito, o sea, que en las grandes ciudades fronterizas no se hagan grupos estacionales que generen problemas. Entonces yo creo que es uno de los primeros elementos fundamentales del programa. Entonces ahí yo creo que vale la pena observar cómo ayudar a Baja California, que es el estado que más recibe repatriados, posteriormente es Tamaulipas, y así viene disminuyendo, pero ellos reciben, los dos deben recibir poco más del 70% de los repatriados mexicanos cada año. Entonces vale la pena observar a estos estados fronterizos, no solamente estos dos que dije, pero yo creo que a todos. El tema de los 11 puntos de internación fue muy importante porque los gringos nos pasaban a los mexicanos en retorno por las 50 y tantas puertas que hay de entrada a los Estados Unidos y a México, nos los pasaban a cualquier hora y en cualquier condición. El año pasado, afortunadamente, logramos consolidar los acuerdos locales de repatriación y fueron 11 los puntos que acordamos en la frontera norte, donde se tendría que hacer la repatriación. Esto que nos permitió orientar los esfuerzos
del Instituto Nacional de Migración y del Grupo de Coordinación a esos 11 puntos precisamente, y logramos ordenar horarios, condiciones de devolución, inclusive acordamos un procedimiento de repatriación al interior de México, que son los 3 vuelos de los que hablaba mi jefe, el subsecretario, y que bueno, ahora llevamos más de 400 vuelos ya recibidos. Es un gran reto, sí. ¿Por qué? Pues es un esquema de coordinación donde lo que se necesita es sumar la voluntad de todas las dependencias de gobierno para poder trabajar. Efectivamente es un trabajo transversal y cada quien tiene que agarrar la parte de responsabilidad que le corresponde. Y yo creo que debemos de tener, así como lo propuso el señor presidente de la mesa directiva del Senado, un grupo de seguimiento, o sea, en serio, que no nos volvamos a reunir dentro de un mes y estemos hablando de lo mismo, ¿no? Donde le demos un seguimiento al tema de la coordinación interinstitucional y ver cómo vamos resolviendo en el día a día los temas. Ya nos instalamos en el grupo central, ya trabajamos la oferta institucional, bueno, ya lo bajamos a 15 estados de la República, o sea, ya hay grupos locales de coordinación para el tema Somos Mexicanos en estos estados del país. Se están sumando, creo que Oaxaca es mañana y otros, y Jalisco es el 17, y así se han ido sumando. A ver, el tema de la coordinación a nivel local es importante porque ahí tenemos que sumar el esfuerzo de los gobiernos de los estados y de las dependencias locales, inclusive de los municipios, para poder atender a los mexicanos. Cada gobierno de los estados tiene una oficina de atención al migrante, inclusive en algunos estados, en 3 estados del país, lo han considerado tan importante que lo han hecho secretarías, ¿no? Entonces, esas oficinas son importantes porque son a través de las cuales les vamos a dar seguimiento en sus comunidades de origen a los mexicanos. ¿Tenemos la capacidad de hacer la trazabilidad del mexicano en retorno? Les puedo decir que sí. O sea, yo sé por nombre, apellido, a dónde va cada uno de los mexicanos. No todos desean ir a su lugar de origen, ¿eh? Muchos deciden ir al interior del país a un lugar distinto. Bueno, ese registro lo tenemos y lo compartimos con las oficinas de atención al migrante. Yo creo que es un esfuerzo que ya está iniciado y que podemos irlo perfeccionando, por supuesto. O sea, yo creo que es un gran reto, de verdad. El mexicano que llega a la frontera, bueno, hemos puesto módulos donde se les ofrece trabajo en la frontera, ¿no? Sin embargo, quiero decirles que eso no funciona. O sea, el mexicano cuando llega ahí, llega en un estado de shock terrible. O sea, lo único que te recibe es lo que le das impreso y que después lo analiza, y entre los 8 y los 10 días, como decimos aquí en México, les cae el 20 y empiezan a ver qué es lo que sigue, qué es lo que va a hacer. Muchos, por supuesto, dicen, bueno, pues yo voy a buscar retornar como sea a los Estados Unidos porque allá dejé a mi familia, ¿no? Y muchos, la gran mayoría, decide reinsertarse a la vida productiva del país. Yo creo que es muy importante la recepción del mexicano en la frontera y que sepan que hay alguien, en este caso el gobierno federal, las diferentes instancias del gobierno federal, las diferentes instancias y los gobiernos locales, la sociedad civil y la iniciativa privada que los puede recibir, ¿no? Yo creo que podemos ir avanzando en ese sentido. Lo ideal sería que no hubiese repatriados, ¿no? Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Entonces, pero el tema de la migración tiene que tener un orden, entendemos, nada más tiene que hacerse con un sentido humano, como es lo que quiere hacer, lo que quiere que se haga con los mexicanos en el extranjero y lo que México está procurando hacer con los extranjeros que transitan por nuestro país, ¿no? Entonces, senadoras y senadores, yo les pediría autorización para que podamos ver en qué consiste el programa Somos Mexicanos. Es una presentación muy puntual, que nos permitieran hacerlo muy rápido, yo creo que ayudaría, ¿sí? Gaby García es la responsable del programa, está dedicada a pensar, a soñar y a dormir con ese tema, entonces le pediría yo muy rápido. Sí, Gaby. claro que sí. Perdón, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,
Complementando lo que mencionaban mis jefes, tanto el subsecretario como el comisionado, únicamente explicarles de manera muy breve. Incluso el logo quisiera que vieran cómo el sentido desde que se creó es una coordinación interinstitucional, ¿no? Suma los esfuerzos no solo del gobierno federal, sino estatales, municipales, iniciativa privada en adelante. Los 11 puntos que ya hemos visto, bueno, en estos puntos de recepción, ahora que ya tenemos una repatriación ordenada, digna, nos permite también hacer una entrevista. Con esa entrevista nosotros identificamos las primeras necesidades de vulnerabilidad de nuestros connacionales que retornan y como pueden ver son los temas que incluso forman parte de los temas que se tratan en los grupos de coordinación. Hemos dividido esta parte de atención en dos momentos, una la recepción en alguno de los 11 puntos o el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que forma parte también de esta estrategia en su conjunto, donde les damos, como bien refería mi jefe, pues atención básica e inmediata. En este momento anteriormente queríamos darles toda la información, que salieran con ofertas laborales, que salieran con un proyecto de vida prácticamente, pero realmente no es el momento idóneo por el shock emocional en el que llegan. Hoy día, ¿qué hacemos? Únicamente les damos el dato de contacto del enlace de Somos Mexicanos de la delegación del Instituto Nacional de Migración del estado al que nos refieren ir. Es decir, si nos dicen voy a la Ciudad de México, te doy solo ese dato, no un directorio de todas las dependencias y de toda la información que se manejaba, porque de lo contrario causa confusión. Ellos ven ahí CEP, ven Secretaría del Trabajo, o sea, cosas así, ni siquiera saben qué es ni a qué se refiere, ¿no? Entonces, hoy día solo lo hacemos a través de un solo dato de contacto para que sea una ventanilla única. De alguna manera nos hemos vuelto una ventanilla de atención y de canalización, pero sobre todo, como refería mi jefe, de acompañamiento. Porque incluso a pesar de que en esta parte de la reinserción, que así le llamamos nosotros, o reintegración, ya en sus estados de destino, porque no necesariamente tiene que ser el estado de origen, es el estado al que ellos desean continuar su viaje, ahí en ese estado ya podemos nosotros englobar cuáles son sus necesidades y atender no solo al repatriado en sí, sino a toda su familia, es decir, si llegan con hijos, con su esposa o si la familia está allá, hacemos un mecanismo de coordinación con la Cancillería. La siguiente, por favor. Para esto este es nuestro organigrama del Grupo de Coordinación Central. Hemos dado orden a todo este mecanismo porque de lo contrario podría en algún momento salírsenos de las manos, y la intención aquí es que todos los esfuerzos que están haciendo las secretarías, las diferentes dependencias, incluso fundaciones, organizaciones, podamos realmente encaminarlas hacia la atención y hacia el objetivo que es esta población vulnerable que regresa. La siguiente. Esto lo replicamos, como pueden ver, en los grupos de coordinación local, que como bien refería mi jefe, ya instalamos. Hace falta que instalemos algunos grupos. Hemos dado la presidencia a los gobernadores con la finalidad de que ellos, ante su investidura, puedan involucrar de una manera más formal, en este caso a sus secretarías de Estado, principalmente involucrarlas, encaminarlas a que logremos conjuntar estos esfuerzos. Y el delegado del instituto es el secretario técnico con la finalidad de dar la atención, el seguimiento y sobre todo porque, como les comentaba, somos los que en esta segunda parte estamos recibiendo a las personas una vez que ellos deciden ya recurrir o solicitar ayuda. Hay personas que incluso traen dinero, tienen ya previsto un futuro aquí, incluso nos dicen, oye, a mí acompáñame al aeropuerto porque yo me voy en avión, ¿no? Traigo con qué irme en avión y ya tengo una estabilidad porque mandé remesas para hacer un negocio, etcétera. Entonces, bueno, finalmente les ayudamos en todos los temas que ellos necesiten. La siguiente. En estos grupos de coordinación, bueno, estas son algunas imágenes de lo que las acciones que hemos tenido, por ejemplo, una firma con el Consejo Coordinador Empresarial con la finalidad de vincular oferta laboral, que ha sido muy importante, un trabajo con la Secretaría del Trabajo, sobre todo con el programa Repatriados Trabajando, que tanto ayuda en los traslados de frontera norte hacia el interior, como en búsquedas de empleo ya en sus estados. Las siguientes. Ahí quisiera irme un poquito más a los datos. Con estos datos que nosotros obtenemos, que como comentaba el jefe, no es una muestra, no es
alguna entrevista aleatoria, son el total de los 219,000, ¿hacia qué estados se están dirigiendo? Esto nos permite a nosotros identificar tanto cuáles eran los primeros estados con los que teníamos que reforzar la atención y los grupos de coordinación local, porque además, así como no todos los migrantes podemos darles el mismo tratamiento, no todos los estados también requieren de la misma atención, derivado del número de recepción, derivado de la situación social, económica, incluso geográfica, qué es lo que necesitamos manejar en ese estado. Y después, además de eso, ¿qué es a cada uno de los repatriados cuando nos refieren qué programas tenemos? Bueno, hay una serie de cantidad de programas que incluso aquí están nuestros compañeros de otras dependencias que ya los explicarán a detalle. Sin embargo, cada uno debe de tratarse de manera muy particular. Hemos tenido ejemplos, por ejemplo, como el del, aun cuando ya teníamos un vínculo con empresas que han estado trabajando y flexibilizando requisitos, sobre todo en caso de certificación de bachillerato o cartilla del servicio militar, algún documento que no va a ser posible que obtengan, pero que tampoco es un impedimento para desarrollar su trabajo. Una vez que ellos llegan, luego, por ejemplo, nos tocó con un caso que nos dice, le hablamos, siempre damos llamadas de seguimiento, si ellos no nos llaman a nosotros. Y nos decía, es que me pidieron el RFC, no voy a poder tener acceso a ese empleo. Porque él creía que era algo pues que no podía obtener, ¿no? Entonces le decimos, no, ven, lo sacamos por internet, te lo imprimo, vamos a revisar toda tu documentación, ahora sí puedes acceder a ese empleo, ¿no? Entonces ese es el esquema que también requieren las personas, de irles explicando qué documento es, cómo deben de integrarlo, etcétera. La siguiente, por favor. Estos, por ejemplo, son los principales estados de la Unión Americana de los repatriados mexicanos. La siguiente. Los principales dentro de los 11 puntos, 12 con el aeropuerto que tenemos, cuáles son los principales puntos en el sentido, como decía mi jefe, de incluso ver si hubiera posibilidades de otorgar recursos para apoyar, ya sea a través del programa Repatriados Trabajando o del Estado, para los traslados, cuáles serían los principales municipios en este caso a los que habría que apoyar. La siguiente, por favor. La escolaridad, que es un trabajo que bueno, ya hemos hecho incluso muy desmenuzado, aquí lo pueden ver de manera general con la Secretaría de Educación Pública para los distintos programas y vínculos con los que tienen ellos. La siguiente, por favor. Los sectores laborales de los repatriados mexicanos, que aquí también, a pesar de que ustedes pueden ver, por ejemplo, que la mayoría es el tema de agricultura, ya en un plan de ocupación no estamos encasillando que si te dedicabas a la agricultura tienes que ser agricultor aquí, ¿no? Además de que los esquemas de vinculación para generar ingresos no solamente es la opción laboral, digamos, a través de ser empleado, sino tenemos, por ejemplo, el Fondo de Apoyo a Migrantes, con el cual se pueden autoemplear a través de ese recurso quien tenía un oficio, y también tenemos el caso, por ejemplo, de Zagarpa, que también otorga algunos recursos para quien tiene tierras y puede dedicarse a la siembra. Cabe hacer mención que dentro de todos estos datos y esta información que hemos generado, lo más importante ha sido, dentro de otros temas, es ir identificando, es un programa que se ha hecho con base en las necesidades de las personas. Si hay algo una problemática que tenga una persona que no está dentro del esquema, nosotros nos ponemos a ayudarle. Así. Ya nada más para que vean así rápido cómo tenemos la información. Bueno, este es el flujo de atención. La siguiente. ¿Cómo tenemos? Este es un ejemplo, la información de cada estado. Igual cuáles son los principales puntos, los municipios de origen, a dónde regresan. Pueden ver que la gente regresa más a la capital de los estados. La siguiente. Los principales estados de destino de los repatriados, o sea, ¿hacia qué otros estados se van? La siguiente. ¿De qué otros estados llegan en este caso a Michoacán? Siguiente. Bueno, escolaridad y sector laboral. De esa manera tenemos todos los estados, quisimos traerles el más representativo, pero por ejemplo de estas acciones de coordinación es que el jueves pasado salió el resolutivo ya de la Secretaría de Hacienda con la finalidad de apoyar para el retorno de mercancías a todos los connacionales bajo esta estrategia de Somos Mexicanos, que incluye herramientas, $1,000 de franquicia acumulable por cada una de las personas y 5,000 para herramientas, o sea $6,000 por persona. Esto es acumulable y entra tanto retornos voluntarios como repatriados. Eso sería a grandes rasgos la información que quisiera darles. Gracias.
Muchas gracias, senador, y muchas gracias de verdad por su paciencia. Yo creo que era importante que viéramos esto. Yo insisto mucho en que pudiéramos tener, con la autorización del señor subsecretario, un grupo de seguimiento, un grupo de trabajo permanente, que pudiéramos reunirnos por lo menos una vez a la semana, porque vamos a tener la problemática de los grupos de coordinación de los estados. Y aquí tenemos que darle seguimiento, porque el grupo de coordinación central es el que tendrá que destrabar pues, las demandas que tengamos de necesidades en cada uno de los estados. Y asimismo, con todas las dependencias, por revisar las reglas de operación de tal suerte que las hagamos verdaderamente accesibles para el mexicano que viene en retorno. Esto no es otra cosa más que un esquema de coordinación, o sea, no es subordinación a nada, es un esquema de coordinación interinstitucional que pretende sumar la voluntad de cada una de las dependencias para poder hacerlo. Yo creo que más que escribirlo en una ley, yo creo que es la voluntad de cada uno para poderlo concretar. El esquema de coordinación nosotros lo manejamos desde 1994, entonces sí funciona, nada más, digo, para que funcione tiene que haber la disposición de cada uno de nosotros y que cada quien haga el tramito a responsabilidad que les toca. ¿Es un reto? Sí. ¿Nos falta mucho? Por supuesto. Les diría yo, estamos prácticamente iniciando, aun cuando tenemos la experiencia desde 2014 en el tema. Pero con la ayuda de todos ustedes yo creo que podemos concretar algo tan sensible como es atender a nuestros hermanos mexicanos que vienen en retorno. Muchas gracias. Agradecemos la participación del comisionado del Instituto Nacional de Migración y a Gabriela García por la presentación de estos 11 puntos del programa Somos Mexicanos. Damos la bienvenida a la senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo. Bien, vamos a conocer ahora cuál será la difusión de los programas en el extranjero, por ser el tema que abordará el maestro David Manuel Velasco Samperio, quien tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior es una gran oportunidad de estar otra vez con ustedes. Hemos podido compartir con algunos senadores y con muchos de los funcionarios que están aquí varias reuniones en los consulados con migrantes y sabemos que la diversidad de los temas que hemos tenido que enfrentar en los últimos meses es enorme y requiere de mucha creatividad y mucho esfuerzo, y pues les agradecemos mucho el apoyo que hemos recibido del Senado de la República para responder. Y quisiera hacer como 4 de los 5 puntos que como que son reiterativos, pero que hemos ido encontrando respuesta gracias a la intervención de los senadores y de las instituciones que están aquí. Una, por supuesto, son los centros de defensoría que ya están instalados en los 50 consulados y que gracias al apoyo de los senadores y de los 1,000 millones de pesos que se dieron de ampliación, pues ya empezaron a operar desde el día 3 de marzo esos centros de defensoría, que no voy a abundar, pero que ya son una relación directa con los migrantes que quieran y que requieran una asesoría personalizada. El segundo tema, y por el que yo creo que es importante retomarlo aquí, porque mucha de la gente que se acerca a los consulados viene preguntando sobre, pues si yo quiero regresar a México, ¿qué voy a encontrar? Es el tema de la iniciativa preferente que el Senado se presentó en el Senado hace unos días, acerca de las posibilidades de revalidar estudios. Muchos de los migrantes que están en Estados Unidos y que eventualmente quisieran regresar voluntariamente se preguntan si pueden o no revalidar sus estudios acá. Y esa fue una demanda muy grande en todas las reuniones en las que compartimos con muchos de los funcionarios con los que estamos aquí, con los Dreamers que vinieron desde diciembre. Hemos tenido 4 o 5 reuniones importantes con Dreamers, y los Dreamers decían, bueno, ¿y qué, si yo me quiero regresar a estudiar a México, qué posibilidades tengo yo de rehabilitar mis estudios? Y ese es un muy buen mensaje del Gobierno de la República para ellos.
El tema, como bien decía la senadora, de la defensa patrimonial es uno de los temas que los consulados reciben constantemente. La gente se pregunta si yo me tengo que regresar a México, ¿qué pasa con mi vivienda, con mis hipotecas, con mis propiedades en Estados Unidos? ¿Qué pasa con mis cuentas bancarias? ¿Qué hago con mis cuentas bancarias en Estados Unidos? ¿Por qué no puedo usar la matrícula consular en México para abrir una cuenta bancaria en México si se puede usar en Estados Unidos y acá no? ¿Qué puedo hacer con mis propiedades, con mis bienes? ¿Qué tengo que dejar en Estados Unidos para que en caso de ser reportado alguien defienda mis propiedades? Y esa es otra cosa que nosotros tenemos que informar a través de nuestros consulados y a través de nuestros aliados. Otro tema importante es para la gente que quiere regresar a México, es el acceso a los servicios de salud. Mucha de la gente dice, si me deportan y llego a México, ¿cómo? No tengo nada, no tengo un servicio de salud, no tengo un seguro. Y es otra cosa que se ha dado respuesta a través de la Secretaría de Salud, a través del programa Somos Mexicanos. Y esa es una de las cosas que la gente necesita sentirse segura. El tema de la vivienda es otro. La gente pregunta, yo hace muchos años salí de México, salí muy chico, me fui a vivir a los Estados Unidos y llegué allá y ya no sé si en mi pueblo del que me fui, yo tenía una propiedad, tenía un terreno, ya no sé si mi terreno es mi terreno, si ya pertenece a otra persona, si puedo revalidar la propiedad de ese terreno o no. O quizá no tengo con qué construir una casa. Mi casa la construí hace muchos años y está prácticamente destruida o no sé. Y esa es otra cosa que hemos estado trabajando a través del programa Somos Mexicanos. Y menciono estos 4 o 5 puntos que son muy concretos porque en realidad lo que ha ocurrido en los últimos meses nos ha abierto la posibilidad de traer a la mesa a instituciones y trabajar juntos diferentes temas que tienen que ver con una comisión de Hacienda o una comisión de Educación, en donde los temas avanzan rápidamente y lo que le corresponde a la Cancillería es comunicar esos avances a través de sus 50 consulados. Cualquiera que se haya parado en cualquiera de las cientos de reuniones que se han realizado en los últimos meses en Estados Unidos se dará cuenta de la enorme diversidad de la población con la que nos encontramos, y esa enorme diversidad ha incrementado la presión sobre los consulados. Los consulados mexicanos se encuentran en una cantidad de situaciones diferentes, y lo que a nosotros nos toca es tratar de responder a esa diversidad, y lo que nosotros tratamos de hacer a través de un estudio que hizo el Instituto de los Mexicanos en el Exterior es identificar dónde están los mexicanos más vulnerables en Estados Unidos y cuáles son los lugares donde debemos focalizar nuestra atención. Cruzamos información de dónde están los mexicanos sin documentos en Estados Unidos y dónde se concentran los mexicanos que nosotros consideramos que pueden ser más vulnerables a la deportación. Cruzamos básicamente 3 indicadores: mexicanos sin documentos, mexicanos que tienen DACA y mexicanos que no tuvieron DAPA pero que pudieron tener DAPA. Y entonces eso nos dio que en 25 condados se concentra el 75% de los mexicanos vulnerables en Estados Unidos. Y en esos 25 condados nosotros quisimos concentrar nuestra información. Y el gobierno mexicano no puede trabajar solo ni quiere trabajar solo. Nosotros tenemos que trabajar con los aliados. Y esos condados están, y quiero ser muy rápido porque sé que tenemos poco tiempo, esos condados están en California, en Texas, en Illinois, en Arizona, en Nevada,
en Colorado, en Nueva York, en Georgia, en Utah. Pero en esos condados no está solo el gobierno mexicano, en esos condados, y lo voy a mencionar porque aquí hay varios de los grupos con los que nosotros hemos construido durante los años aliados. En esos 25 condados hay 331 organizaciones y clubes de migrantes que trabajan con el programa 3x1 que dirige la Sede Sol, por ejemplo. En esos condados hay 2.260 miembros de la Red Global de Mexicanos Talentosos. En esos 25 condados hay 140 acuerdos y 33 instituciones bancarias que reconocen la matrícula consular para darle a los mexicanos cuentas bancarias en Estados Unidos. A pesar de que los bancos mexicanos no reconocen la matrícula consular para darle cuentas bancarias a los mexicanos aquí. Pero bueno, hay 116 plazas comunitarias que trabajamos conjuntamente con la SEP. Hay 1.122 instituciones de salud aliadas gracias a la Secretaría de Salud y el trabajo que llevamos haciendo a través de las ventanillas de salud que existen en los 50 consulados. Y hay 56 universidades con las que trabajamos las IMEBecas, las becas que otorga el gobierno mexicano en Estados Unidos. O sea, lo que quiero decir es que el gobierno mexicano en este momento no va a trabajar solo, ni está trabajando solo. El gobierno mexicano está trabajando con todos los aliados que tiene en Estados Unidos, que no ha construido en estos 3 meses o 6 meses, los ha construido durante muchos años. Y en esos años, esos aliados nos van a permitir difundir la información que tenemos y va a permitir difundir lo que hace el gobierno mexicano en favor de los mexicanos que quieran regresar voluntariamente a México o que se vean forzados a regresar. Efectivamente, los mexicanos que viven en Estados Unidos pueden no querer regresar a México, pero también tienen que tener la información necesaria de que si tienen que regresar a México, el gobierno mexicano tiene con qué responderles. Y eso creo que es muy importante. Entonces, para nosotros el programa Somos Mexicanos es muy importante y nosotros vamos a instalar las ventanillas de asesoría financiera, tenemos las ventanillas de atención a la salud, tenemos las ventanillas de oportunidades educativas en cada consulado y que estamos tratando de extenderlas gracias al apoyo de la SEP. Y tenemos gracias al apoyo a los centros de defensoría del migrante. Por supuesto, no es mágico, la Secretaría, la Cancillería no va a poder resolver los problemas de todos los mexicanos que lleguen allá. Son millones de mexicanos. Y efectivamente, el otro día estábamos en Arizona con algunos senadores y decían, oiga, se levantaba una migrante y decía, oiga, a mí yo pedí una cita en el consulado y me la dieron para la semana que viene. Y me urge. Y pues sí, esas cosas están pasando. Por supuesto que urge. Pero nada más en Arizona hay 1.200.000 mexicanos y el consulado tiene 50 personas para atenderlas. ¿Cómo se hace para dar una cita el mismo día con 50 personas para atender 1,5 millones de mexicanos? Esa es una realidad. Entonces, pues agradecemos mucho la invitación porque nos permite presentar los programas y también nos permite presentar lo que ya se había hecho desde hace mucho, que es un gran trabajo de muchas instituciones en Estados Unidos, en un lugar donde tenemos solamente 50 consulados, que son muchos, pero que también tenemos una gran preparación. Muchas gracias. Muchas gracias al director ejecutivo de los mexicanos en el exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Saludamos la presencia de la licenciada Flora Patricia Martínez Cranz, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Continuamos ahora con los programas de atención a repatriados, niñas, niños y adolescentes y reunificación familiar como consecuencia de la repatriación. Un tema muy sensible que nos presenta la procuradora Nelly Montealegre Díaz. Muchas gracias, muy buena tarde a todas y a todos. Senadoras, muchas gracias por la convocatoria al Sistema Nacional DIF, subsecretario, comisionado, a mis colegas de la Administración Pública Federal. Pues comentarles cuál es el esquema de protección que tenemos desde las procuradurías respecto de estas niñas, niños repatriados a México. Como ustedes saben, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece este apartado especial de medidas de protección también especial respecto de niñas, niños migrantes. De acuerdo a las cifras que presentaba el comisionado, principalmente nuestro ámbito de protección que cae en estos más de 9,718 niñas, niños repatriados, y son aquellos que reciben las Procuradurías de Protección y para los cuales hemos generado, no en específico para eso, sino para toda la coordinación que debe de existir entre las procuradurías, dado que el retorno de ellos a México no necesariamente es o debe ser a sus lugares de origen, sino a veces a otras entidades donde existen adultos que se pueden responsabilizar de ellos, donde hay una familia de origen, una familia alterna, una familia ampliada, e incluso para lograr su protección, el fortalecimiento que se ha hecho desde los sistemas DIF a los centros de asistencia social. Y en este caso, en este sentido, hemos generado un protocolo que se publicó para nosotros las Procuradurías de Protección el 28 de febrero pasado, el denominado protocolo de actuación en los casos que alguna Procuraduría de Protección debe derivar una niña o un niño o adolescente a otra Procuraduría de Protección. Este fue un trabajo colaborativo que iniciamos en marzo del año pasado y que concretó el 28 de febrero, les digo, con ya la expedición de este protocolo, que hoy día es el instrumento que nos permite coordinarnos entre las Procuradurías. También quiero comentar acerca de las fortalezas que se tienen en los centros de asistencia social, no suficientes, pero esa es la infraestructura con la que contamos. A nivel nacional tenemos más o menos 1,020 centros de asistencia social y donde recibimos principalmente el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, ellas con 859 espacios, y los sistemas estatales y municipales y nacional DIF con 161 espacios a nivel nacional, que es donde se hace la recepción de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Ya una vez que se encuentran bajo la protección de la Procuraduría, se procede a la emisión de la medida de protección. La primera, pues desde luego su ingreso al Centro de Asistencia Social, y otras más que van desde la protección del derecho a la identidad. Ya nos comentaba el señor subsecretario el tema del convenio que se tiene y que ha sido una gran herramienta, el convenio que se tiene entre RENAPO y la Organización de Registros Civiles en Estados Unidos, dado que esa era una limitante muy amplia para los niños aquí en México, niñas y niños cuando regresaban a México, pues no se podía contar con su acta de nacimiento, implicaba un costo, implicaba un trámite, y esto se ha afinado muchísimo con este convenio al cual tenemos acceso hoy día a las procuradurías para restituir a estas niñas y niños repatriados su derecho a la identidad. De ahí nos vamos con los siguientes derechos que deban de ser restituidos o protegidos en virtud de que los encontremos en riesgo. Esta es parte del esquema de protección que nosotros damos desde las procuradurías. Y también importante mencionar el tema de que, bueno, ya están integradas las 33 Procuradurías de Protección. Igualmente, el esfuerzo municipal que se ha venido haciendo es importante porque ya en los municipios contamos con 987 áreas de primer contacto, de acuerdo al cierre del 28 de febrero que acabamos de hacer. Esto es también una fortaleza para el esquema de protección a niñas, niños y adolescentes repatriados, desde los cuales nos estamos ya coordinando para estas labores. Y también comentar el tema de migración, para nosotros nos ocupa constantemente en la Comisión de Protección Especial que se crea en el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Creamos diversos grupos de trabajo. Un grupo de trabajo muy en particular está dedicado al tema de protección a niñas, niños y adolescentes migrantes. Todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en un contexto de migración son parte de los temas que nos ocupan. Quiero destacar ahí, tenemos 5 estados líderes en el tema que estamos trabajando con ellos de manera coordinada, encabezando los trabajos de este grupo y que comenzará a dar sus frutos porque son los estados líderes que delinearán y definirán las acciones que desde las Procuradurías de Protección se implementarán, que son Tamaulipas, Oaxaca, Coahuila, Quintana Roo y Chiapas. Ahí estamos estableciendo todos los mecanismos de protección que derivaremos a los estados, pero que desde luego finalmente la idea es que desde ahí se teje y se van transversalizando a las diversas entidades federativas en cumplimiento a la normatividad.
Evidentemente, el trabajo coordinado y del día a día es con el Instituto Nacional de Migración, con quien tenemos una comunicación muy estrecha y muy cercana y que se ha ido afinando y que desde luego es lo que más nos permite tener el contacto directo y, por supuesto, la recepción inmediata de niñas y niños mexicanos repatriados. Yo quisiera poder poner a disposición de esta comisión, igualmente que las cifras que acabo de mencionar y los datos que puedo presentar están en algunas presentaciones que se pueden dejar a disposición para complementar este diagnóstico y que desde luego creo que va a ser una gran herramienta para seguir afinando los trabajos de protección de nuestras niñas, niños y adolescentes repatriados. Gracias. Muchas gracias a la Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. El siguiente tema se refiere a la revalidación de estudios y garantía de cobertura de educación básica para niñas, niños y adolescentes. Expone el doctor Benito Mirón López, director general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública. Saludo con mucho gusto a las senadoras y a los senadores de la República. Agradezco mucho también la invitación para estar presentes en la reunión de este tema tan importante tanto para el Congreso como para el Gobierno federal. Antes que nada, quiero expresar nuestro reconocimiento por el gran trabajo que ha realizado el Senado de la República para analizar, para debatir y para nutrir la iniciativa preferente que envió el señor Presidente de la República a esta soberanía y que de aprobarse en la Cámara de Diputados, pues nos permitirá recibir a nuestros connacionales e integrarnos al sistema educativo nacional de la mejor manera posible. Como ustedes saben, hemos estado trabajando también de la mano de esta iniciativa preferente con las modificaciones al Acuerdo Secretarial 286, con la finalidad de flexibilizar los requisitos para el ingreso de todos nuestros connacionales al sistema educativo nacional. Dentro de estas modificaciones que estamos haciendo, pues se encuentra la eliminación de la apostille para todos los documentos académicos. También se eliminará un trámite que era un poco costoso para nuestros connacionales y que hacía el proceso más lento, que es que los documentos estuvieran traducidos por perito reconocido, ya no va a ser necesario. También los documentos académicos que presenten nuestros connacionales podrán tener una validación electrónica. Esto lo hará el trámite mucho más sencillo y más ágil. Y en cuanto a la educación básica y la educación media superior, no será necesario ningún requisito para incorporarse al sistema educativo nacional, solamente con que hagan un escrito bajo protesta de decir verdad, se le ubicará en el grado escolar en el que nos indiquen y así se les dará el servicio educativo. Para aquellos connacionales que obtuvieron el GED, que es el General Education Development, que es un certificado que para nosotros va a ser una revalidación absoluta y total para bachillerato, es decir, si los connacionales cuentan con el GED, que muchos de ellos cuentan con este certificado, podrán ingresar de manera inmediata al sistema de educación superior. De la mano con el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, y en estrecha colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, fortaleceremos la tarea que estamos llevando a cabo en los Estados Unidos para certificar el nivel de primaria y secundaria para nuestros connacionales allá, y por supuesto lo podrán hacer en cualquiera de nuestras 302 plazas comunitarias que tenemos en 38 de los 50 estados de la Unión Americana. Como también estamos conscientes de que no solamente al regresar nuestros connacionales van a estar preocupados por incorporarse al sistema educativo nacional, sino que también van a estar preocupados por insertarse al sector productivo. Estamos llevando una política de impulso a la certificación de competencias laborales con el CONOCER, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, es decir, si algún connacional tiene alguna experiencia que se pueda certificar y que le pueda servir para incorporarse de manera directa al sector productivo, pues lo podrá hacer a través del CONOCER de la Secretaría de Educación Pública. Quiero decirles también que estos son
algunas de las medidas que estamos tomando para que, si desafortunadamente nuestros connacionales tienen que regresar a México, pues se les brinde el derecho constitucional de la educación, pero que también ya llevamos muchos años trabajando para que nuestros connacionales en Estados Unidos reciban una atención desde el sector educativo. Tenemos programas de cooperación educativa que llevan ya más de 30 años y que me gustaría mencionar solamente dos, pero que realmente han fomentado y han enriquecido el desarrollo social, el desarrollo educativo y, por supuesto, el desarrollo profesional de nuestros connacionales en Estados Unidos. Me gustaría hacer mención de dos programas nada más, por economía del tiempo. El programa de maestros visitantes. El programa de maestros visitantes consta